Hermanos, amigos, invitados, nuevamente nos encontramos en un tiempo que el Señor nos ha regalado para que volvamos a animarnos. Hermanos, tú que sigues al Señor Jesucristo, te animes, amigo, para que, invitado, hoy podamos conocer más acerca de los tiempos que estamos viviendo y acerca de los que están también por venir. Entonces, sabemos que el Señor ha hablado a su creación, ha hablado a la humanidad en todas estas semanas y días que hemos estado viviendo dentro de nuestros hogares. Y hoy trae un tema que nos va a posicionar, a ayudar, a guiar y a orientar. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te doy gracias, bendito Dios, por el privilegio, Señor, de poder meditar en tu palabra quieta y reposadamente. Gracias, bendito Dios, te doy por cada uno de las personas, Señor, que pueden oír este mensaje. Gracias por ese amor tan grande que tienes para cada uno de nosotros, que a través de esta tecnología podemos estar, bendito Dios, en común unión. Que a través de esta tecnología, bendito Dios, se cumpla tu palabra, Señor, que toda la tierra será llena del conocimiento, de la gloria del Dios Todopoderoso. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a meditar en un tema obviamente tocante al ser humano y tocante al entorno en el que vivimos. Hoy vamos a hablar acerca de la tierra, vamos a hablar acerca del hombre. Para entrar en esta meditación, quiero leerles el título para el día de hoy. Gloria futura para el hombre y la tierra. Y como tema, animémonos con esta bendita esperanza. Bien importante conocer el destino de esta tierra y bien importante que tú allí, hermano, tú allí, amigo, tú allí, invitado, y yo sepamos cuál va a ser el futuro de cada uno de nosotros y cuál va a ser el futuro del entorno donde en este momento habitamos. Para ello quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8. Y vamos a leer unos versículos, lo vamos a leer hasta el versículo 25. Romanos 8, 18 dice: Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aúna gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Vemos en esta porción de la palabra cómo viene una gloria futura. Precisamente de allí viene el título, la gloria futura para el hombre y la tierra. Y aquí vemos cómo el Dios poderoso nos vuelve a abrazar y nos dice que los sufrimientos de este tiempo presentes no son dignos de ser comparados
con la gloria que vamos a recibir de parte de Dios. Y aquí habla de un anhelo profundo de la creación, aguardando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces esto nos abre el camino para mirar qué es lo que está guardando la creación y cuál es el anhelo del que habla aquí la palabra de la revelación de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa gloria que está reservada para la tierra y para nosotros? Ver aquí cómo la palabra de Dios dice que la tierra gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Miramos cómo el Señor usa este ejemplo tan maravilloso de una mujer que antes de dar a luz sufre los dolores que anteceden el nacimiento de su hijo. Y esto nos ayuda a entender más a las mujeres que a nosotros en este contexto, porque son esos dolores, y si el Dios poderoso los compara, entendemos que cada vez van creciendo más y más. Pero también te quiero decir que la mujer, después de que ve ese hermoso hijo o hija nacer, pasado un tiempo, ya se olvida de esos dolores que hubo para que viniera el nacimiento, para que pariera a su hijo. Por eso la palabra de Dios dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Para entender esto, vamos al inicio, a la creación, para ver qué pasó con la tierra, qué pasó contigo y qué pasó conmigo. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que hay una gloria que viene y nos ayude a entender qué fue lo que perdimos, qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a tener? Los invito a que me acompañen al libro de Génesis. Vamos a mirarlo en el capítulo 3. Leyéndolo desde el 14 dice la palabra: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo serás para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. 17. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Me remito a los orígenes de la creación, habiendo creado Dios la tierra, habiéndosela entregado al hombre para que se enseñoreara sobre ella, habiendo creado al hombre a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Vemos cómo, por un acto de desobediencia, en el ataque de Satanás en forma de serpiente, hay aquí un castigo señalado por el Dios poderoso, tanto para Satanás, tanto para la mujer, tanto para el hombre y como la tierra. Entonces vemos aquí, por causa del pecado, cómo la tierra fue hecha maldita. En este contexto, el Dios poderoso maldice a la serpiente y maldice a la tierra. En este contexto empieza la degradación de la tierra. En este contexto, la tierra, que obviamente de donde nosotros fuimos sacados, sufre la consecuencia del pecado.
Después de esto, dice allí mismo el capítulo 3 de Génesis, en el 23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí, en este inicio, podemos darnos cuenta, primero, cómo la tierra, por causa del pecado, es maldita. Fue maldecida la tierra. Y cómo vemos ahora que el hombre, para poder llevar el sustento a su casa, antes tenía todo en el Edén. No era sino recoger los frutos, no era sino cuidar las plantas. Ahora tiene espinos, ahora con el sudor de su frente, ahora con más trabajo podrá comer el pan y para todos los días. El Señor, como castigo por el pecado, evita que el hombre, ya comiendo del árbol del bien y del mal, del cual le prohibió que no lo comiera, posiblemente fuera también a comer del árbol de la vida. Entonces, para evitar esto, el Señor saca al hombre del Edén, y aquí está la tragedia del ser humano. Aquí está salido del paraíso, salido por el pecado de la relación con Dios. Aquí ya entendemos cómo el pecado nos separa de nuestro Creador. El árbol de la vida, realmente, la vida es un don de Dios. Eso no es por voluntad humana que venga la vida, es un don de Dios. Y como es un don de Dios, por supuesto, es el compañerismo con Dios que viene siendo el símbolo del árbol de la vida. Por tanto, con el pecado no habita Dios. Por eso saca al hombre del Edén para que no vaya a cometer la otra desobediencia de comer del árbol de la vida. Porque a la eternidad con Dios no va el pecado. Vemos aquí cómo Dios saca a Adán y a Eva del paraíso, y ahora entendemos cómo empieza esta degradación de la tierra y cómo empieza esta degradación del hombre. Cuando el hombre se separa de Dios, obviamente ya no tiene esa guía y esa dirección. Y realmente la palabra de Dios va creciendo en enunciarnos cómo el hombre se va degradando, cómo vemos que el Dios Todopoderoso, que todo lo controla, nos muestra el por qué actuó de esa manera con el hombre. Realmente, después de que Adán sale del paraíso, con Eva tienen a Caín y Abel. Y ya sabemos la consecuencia inmediata. Ya vemos cómo un hermano mata al otro, cómo Caín mata a Abel. Y más adelante, habiendo instituido el Señor, el Dios Todopoderoso, el matrimonio, habiéndolo instituido, que por tanto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, lo vemos inmediatamente esa degradación de una vez ahí mismo en Génesis 4, versículo 19. Dice la palabra: Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Vemos inmediatamente cómo empieza la degradación humana. Aquí nos damos cuenta por qué el Dios poderoso maldijo la tierra y por qué el Dios poderoso saca al hombre y a la mujer del Edén. En el versículo 22 de Génesis 3, entonces el Señor dijo, Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Viendo esta sentencia para el hombre, para la mujer y la tierra, entonces esa degradación llega inclusive a subir de nivel cuando aparece en la palabra Noé. El hombre hizo lo malo delante del Señor. Todo lo que hace el hombre es tendiente hacia lo malo. Y viene un juicio de Dios
donde arrasa con toda carne y pone a Noé para que hiciera el arca, por la maldad y el pecado, la degradación del hombre. En todo ese proceso, la tierra sufriendo. Viene el diluvio y el Dios Todopoderoso arrasa y hace su juicio con agua. Ahora bien, vamos a mirar en Salmo 115 cómo el Dios poderoso nos diferencia de lo que es Él como creador y de lo que somos nosotros como su criatura. En el Salmo 115 el Señor nos dice en el versículo 15 y 16, bendito seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es el creador. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. El Señor nos dio la tierra a nosotros para que la habitáramos. Nos dio la tierra para que nos enseñoreáramos con ella. Pero aquí vemos claro cómo el bendito Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios creador, el Dios sustentador, nuevamente nos manifiesta aquí que Él es Dios y que nosotros somos su creación, que Él está en los cielos, que Él es el Señor de todo, pero que la tierra ha sido dada a los hombres. Dios en el cielo, el hombre en la tierra. Entonces, aquí vemos cómo se ha ocupado el Dios poderoso en el proceso que ha llevado al hombre, después de toda esta catástrofe del hombre saliendo de Génesis y degradándose con el pecado, después del diluvio, nos aparece la palabra hablándonos acerca de Jacob. Jacob y los 12 hijos de donde están las 12 tribus de Israel. Por el pecado de estos 12 hijos nos damos cuenta cómo José tiene que irse a Egipto. José tiene que irse a Egipto, allí, y toda la historia que conocemos de José lleva a sus padres, a su familia, y ellos hacen vida en Egipto. Fue creciendo la nación de Israel y cambió de faraón, y el que llegó se olvidó de toda la obra de José y se dio cuenta que la nación de Israel había crecido muchísimo. Entonces, en Egipto, Israel fue esclavizada, el pueblo de Dios fue esclavizado. ¿Por qué traigo este contexto? Porque Dios ha ocupado siempre de llevarnos a una mejor tierra, saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto. Y allí en el desierto Dios trata a su pueblo para sacarle a Israel toda la idolatría y todo el paganismo que traía de Egipto. Ahora bien, miremoslo en la realidad para nosotros hoy. En el mundo, el sistema universal gobernado por Satanás, ese es el Egipto actual. El Dios poderoso, para el tiempo que estamos viviendo, tenemos el privilegio de saber y conocer que el Señor Jesucristo vino y Él hace el sacrificio más grande para sacar del pecado a la humanidad que está en el mundo. Esas señales milagrosas que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo, más el sacrificio en la cruz, muestra cómo Dios se ocupa de la humanidad, cómo Dios quiere volvernos a llevar nuevamente a la relación con Él, al paraíso. Y en este caso, ya todo lo que hizo Moisés, todas las señales para sacar a Israel, Dios usa a Moisés para que los traiga al desierto y los saque de la esclavitud del pecado. Moisés, tipología de Cristo, y Cristo ya en el presente es quien hace ese sacrificio y nos saca al desierto, nos hace santos para que caminemos con Él. Compra la iglesia para que sea apartada para el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasó con Israel en el desierto? Muchos no creyeron, muchos cambiaron la relación con Dios y se fueron a ídolos y haciéndose imágenes. ¿Qué pasa hoy día? El Señor Jesucristo nos trae al desierto, pero todos aquellos
que no creyeron en él, en su mensaje, en el Antiguo Testamento, la nación de Israel quedaron tirados en el desierto. Los que creyeron, los que caminaron con el Señor, pudieron ver una tierra prometida. Hoy, el Señor Jesucristo nuevamente nos trae al desierto para que tengamos nuevamente el acceso al paraíso. Pero todo aquel que resiste, todo aquel que no lo quiera reconocer como Dios, igual que los que murieron en el desierto con Moisés, igual en este peregrinaje también van a ir perdiendo sus vidas y perdiendo la entrada a una eternidad con Dios. Es un privilegio que nosotros podamos tener ya en la historia bíblica, en los tiempos de Dios, el que el Dios Todopoderoso, Dios Padre, Jehová Dios, haya enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos creó a imagen y semejanza, como ya lo escuchamos. Por lo tanto, Dios tiene el derecho y nos va a pedir cuentas a cada uno de esa moral que Él nos dio. Esa moral que Dios nos dio al crearnos a imagen y semejanza de Él. Él nos la dio. Por lo tanto, tiene el derecho a reclamárnosla y a juzgarnos respecto a cómo nos hayamos conducido. Entonces, la gloria futura para el hombre y la tierra, el pecado separó al hombre de Dios. El pecado hizo maldita la tierra y empezó a degradarse. Vemos hoy cómo hay mucha gente que se ocupa por el estado que está la tierra y no está mal que lo haga. El inconveniente es que si tú no conoces el destino de la tierra y en el momento que está viviendo, por supuesto, podríamos ser llevados inclusive a que algunas personas idolatren la tierra y caigamos también en lazo y en pecado, porque estamos poniendo de primero la creación antes que al Señor. Quienes conocemos de Dios, que fue el creador de todo el universo, sabemos que debemos amar la naturaleza, que debemos enseñorearnos sobre ella, pero teniéndola bien y no destruyéndola. Tenemos el conocimiento de manejar la tierra sin la ambición del hombre para no destruirla. Un hijo de Dios no está botando basura. Un hijo de Dios no la está contaminando. Un hijo de Dios, lo que demandan las autoridades, lo hacemos para ayudar al entorno, pero también sabemos que la tierra obviamente viene en una degradación por causa del mal que está creciendo en el mundo. Debemos ser conscientes también de eso y lo estamos viendo. Y estoy seguro, meditaba hoy en ese tema, que nosotros vamos a tener la oportunidad, cuando estemos frente al Señor, poder conversar con nuestros hermanos que ya duermen, contarles este tiempo que nos tocó vivir, este tiempo en el cual el Señor nos guardó en nuestras casas y la tierra y la naturaleza tuvo un respiro. Vamos a contarle eso a nuestros hermanos también cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, visto esto, vamos a mirar cómo Moisés fue usado por Dios para hacer los sacrificios y llevar el pueblo a una tierra prometida, como prototipo de lo que está viviendo la iglesia y la humanidad hoy. El Señor Jesucristo hizo el sacrificio, las señales y los milagros que Dios hizo a través de él para que la iglesia vaya a la Jerusalén celestial, a la nueva tierra. Entonces, en este momento, estamos en el tiempo de la iglesia. En este momento, amigo, invitado, aún puedes pertenecer a esa Jerusalén celestial. Aún tú puedes, en este momento, tomar la decisión de, a partir de hoy, estar posicionalmente en regiones celestiales, disfrutando de esta
de esta nueva tierra por fe y esperanza. Por eso el tema es: animémonos con esta bendita esperanza. Y no estemos asustados porque se va a acabar el agua, porque los mares se van a acabar. Todo esto va a pasar, pero esto en este tiempo no. En este tiempo faltan varios acontecimientos que vienen para que llegue el momento del cual muchas personas están asustadas. Entonces va a venir esta tierra, se va a ir degradando más y más. Y en los tiempos finales, después de que venga el Señor Jesucristo, esta tierra va a sufrir todavía más. Apocalipsis dice que cuando se desencadena el juicio de Dios, va a impactar los mares, las aguas, la tierra, una tercera, una cuarta parte. Esta tierra va a recibir todavía más degradación y va a sufrir muchísimo más. Si en este momento gime con dolores de parto, en un tiempo venidero va a ser peor. Pero este tiempo no es ahorita, sino cuando ya se hayan sucedido tiempos como los que tiene la Escritura claros para la iglesia en este momento, que es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Después de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, ahora sí se desencadenarán estos tiempos. Entonces, pasado esto, va a venir totalmente un tiempo difícil. La tierra va a ser muy afectada y el Señor Jesucristo descenderá. Va a descender por segunda vez, pero a pisar ya la tierra, a donde vamos a vivir 1000 años con el Señor Jesucristo. El milenio, donde viene Él a gobernar, aún está esta tierra. Allí va a tener otro alivio, la tierra, porque las Escrituras nos hablan de cómo la naturaleza, cómo los animales, estando el Señor Jesucristo, van a volver a su pureza, como fueron creados por Él desde el inicio, pero con la degradación del pecado, cuánto han sufrido, y en ese momento, por supuesto, va a haber un respiro en el milenio, cuando estemos con el Señor Jesucristo. Pero después de que pase ese tiempo, será suelto en el milenio el enemigo Satanás, que está aquí maldito también en lo que vimos en Génesis, donde encontramos el prototipo del Evangelio. Ahí en Génesis 3:15 está el prototipo del Evangelio. Ahí está anunciado por el Dios poderoso cómo la simiente de la mujer herirá en la cabeza a Satanás, y cómo Satanás herirá la simiente de mujer en el talón. Ahí está el prototipo del Evangelio. El Señor Jesucristo en la cruz fue herido en su talón y todo lo que Él sufrió en la cruz. Pero Satanás fue derrotado con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Allí, Satanás, por un poco de tiempo es soltado después del milenio, pero en el milenio fue llevado, atado, mientras estamos en el milenio. Luego es soltado por un poco de tiempo, porque todavía aún en el milenio va a haber gente que no quiere reconocer al Señor Jesucristo. Habrá maldad en ese momento también. Entonces, pasado ya el milenio, venido el Señor Jesucristo, ya atado Satanás allí, empieza el evento del gran trono blanco, el juicio de Dios. Hermanos, animémonos con estas palabras, porque el pueblo de Dios será llevado en las nubes con el Señor. Amigos, aún es el tiempo de ser llevados para que no tengamos que vivir toda esa situación de la que nos describe Apocalipsis. Entonces, ¿para quién es esa tierra? Porque cielos y tierra pasarán después de los 1000 años. Cielos y tierra pasarán. Vamos a mirar bíblicamente cómo el Señor nos lo expresa en su palabra. Vamos a mirarlo en 2 de Pedro, capítulo 3, 6. Por lo cual, el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua,
Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. La época en que creció la maldad del mundo, del hombre, en Noé, fue inundada con agua. Dios prometió no volver a traer juicio a la tierra por agua y no sería destruida. Pedro acá nos dice que la destrucción de la tierra va a ser por fuego y está guardado para el día del juicio de la destrucción de los impíos. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Lo que acabé de decir. Después del milenio es soltado por un poco de tiempo Satanás y vendrá el juicio para la tierra, a donde toda carne que quede acá después de que el Señor Jesucristo vuelva nuevamente con su pueblo será totalmente destruido. Todo lo que quede, de la misma manera que fue destruido lo que no entró al arca de Noé, de esa misma manera va a ser destruido por fuego todo aquel que no reconoció al Señor Jesucristo. Allí cielos y tierra pasaron y ahora vienen los nuevos. Cielos nuevos, tierra nueva. Continúa Pedro diciendo allí en el versículo 11 al 13, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra. Animémonos con esto, es el tema de la reflexión de hoy. Animémonos con esto porque tenemos la bendita esperanza. ¿Y cuál es la bendita esperanza? Que vamos a estar en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra. Hoy vuelve a decir Pablo allí en Romanos 8:1. Que este sufrimiento, que esto que estamos viviendo no es comparable con la gloria venidera para los hijos de Dios. Anímate, hermano, con estas palabras. Y es un desafío para ti, amigo e invitado, para que seas parte de esta gloria futura que va a tener la humanidad. Isaías 65, 17 al 19 nos acerca un poco de lo que vamos a vivir en ese tiempo. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrá a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que voy a crear, porque he aquí, voy a crear a Jerusalén para regocijo, a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. En esa Jerusalén que nos está prometiendo acá el Señor, profetizado por Isaías 800 años antes de que el Señor Jesucristo viniera, nos está hablando de esa nueva Jerusalén, nos está hablando de esa gloria futura para el hombre y para la tierra. Nos está hablando de esa bendita esperanza que tenemos y que esperamos los hijos de Dios y a la que invitamos a ti, amigo, y a ti, invitado, para que conozca del Señor. Y para seguir entendiendo todo esto, miremos en Hebreos. Los hombres que vivieron, cómo les tocó a ellos, porque fue más difícil para ellos que para nosotros. Miremos aquí en Hebreos 11, versículo 7, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, Noé preparó el arca para la salvación de su casa, y por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hoy el Señor advierte, va a llover, va a llover. ¿Cuántos Noés van a levantar la mano por fe y van a preparar el arca para su familia? ¿Cuántos van a venir a Cristo por fe? Porque hoy nuevamente está hablando el Dios poderoso. Noé
preparó el arca para salvación. Tú, hoy, nuevamente el Señor te está diciendo, va a venir fuego, prepara a tu familia para que no sea consumida, prepárate tú. Versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí vemos a Abraham saliendo de Ur de los Caldeos para una tierra que Dios le prometió. Y Abraham habitó en Canaán, la tierra prometida. Pero allí, esa tierra prometida para Abraham, la disfruta y nunca se apropió de ella. Siempre vivió en tiendas, porque él sabía que él tenía una celestial. Nosotros hoy vemos aprendiendo como tipología de la tierra prometida. En el Antiguo Testamento para Abraham, nosotros tenemos la Jerusalén celestial prometida. Ellos esperaban esa Jerusalén y esperándola vivieron como peregrinos en la tierra prometida que Dios le hizo a Israel y en la cual entraron. Ellos sabían y esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto es Dios, el Todopoderoso, el Constructor. Esperando la Jerusalén celestial. Hermano, hoy estamos esperando la Jerusalén celestial. Hermano, hoy estos sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria venidera para nosotros. La tierra también gime, porque ella también va a tener su gloria. Ella también va a ser restaurada con la presencia del Señor Jesucristo. En el versículo 16 dice, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les he preparado una ciudad. El Señor Jesucristo nos está preparando esas moradas eternas y nos está preparando esa Jerusalén celestial. Animémonos con eso, hermanos y amigos. Este es otro llamado del Dios poderoso. No endurezca sus corazones, abra los oídos espirituales. Los tiempos cada vez son más malos, la noche está entrada, el día de tu salvación es hoy. Allí mismo, finalizando el capítulo 11, dice el versículo 39, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Mira esa misericordia y ese amor tan grande del Dios Todopoderoso, que a estos hombres los capacitó. Estos hombres esperaron por fe, pero estos hombres no recibieron la promesa. Abraham llegó a la tierra prometida, pero la tierra prometida, digámoslo, es una tipología de la Jerusalén celestial. Dios le cumple a Abraham y llega a la tierra prometida en Canaán, donde emana la leche y la miel. Pero allí Abraham por fe sabe que esa es también una tierra donde va a tener un peregrinaje, porque su ciudadanía es celestial. Pero también entiende lo que había provisto Dios, mejor para nosotros. Hermano, amigo y invitado, qué bendición estar viviendo el tiempo de la iglesia. Es el mejor tiempo de la historia bíblica de Dios, el tiempo de la iglesia, porque conocemos el Antiguo Testamento, conocemos que vino Cristo y ahora sabemos lo que va a suceder. Estos varones de Dios se condujeron por fe y murieron y no vieron las promesas. Nosotros somos bendecidos y así lo dejó Dios previsto para que nosotros aprendiéramos del ejemplo de ellos y de esta manera perfeccionarnos. Y ellos van a tener la oportunidad de encontrarse con nosotros y entender plenamente todo el plan de Dios. Qué privilegio el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la iglesia.
En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces vemos aquí cómo el Señor en la palabra nos advierte cada uno cómo va a tener su juicio. Vemos aquí cómo la tierra va a tener un final, cómo la tierra va a pasar, pero entendiendo también que tierra tiene que ver con el aire, tiene que ver no solamente con la bola que vemos, la redondez de la tierra, sino toda la afectación que tiene la creación a través de todo el pecado que el ser humano hace en la tierra. Vemos la capa de ozono afectada, vemos contaminación ya en el aire, vemos también cómo los climas se han alterado, vemos calentamiento global. Todo esto viene degradándose y esto seguirá en esa misma situación, y aquí se va viendo cómo nuevamente entendemos la tierra gime como dolores de parto. Vemos aquí también cómo está reservado un juicio por la maldición que Dios puso a Satanás al haber engañado a la mujer y haber introducido el pecado en el mundo. El juicio final ya lo aprendimos, va a ser atado para el milenio y luego desatado por un poco de tiempo y luego ya irá al fuego eterno. Entonces, el último, como dice aquí Corintios, enemigo que será abolido es la muerte. Vamos a ver cómo lo relata la palabra de Dios en Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 4 dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Estamos viviendo las primeras cosas. Y en ese momento, en el momento en que ya estamos en la nueva Jerusalén, en la tierra que Dios nos está prometiendo, la nueva tierra, porque la otra ya pasó, allí vemos cómo la última por vencer, la muerte, queda vencida. Miremos un poquito lo que es la nueva Jerusalén en el 21:1 de Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que lo iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. La palabra de Dios nos menciona aquí la nueva tierra. La palabra de Dios aquí nos habla de cómo la tierra y los cielos, las primeras cosas pasaron. Lo enfatiza un poco más Apocalipsis 20:11. Dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Fíjate que aquí, en contraste del lugar para los hijos de Dios, ahora el que no está inscrito en el libro del Cordero no va a tener una nueva tierra, pero sí se le tiene reservado otro sitio. Entonces, es por eso que hoy estamos reflexionando sobre esta verdad. Dios ha cumplido todas sus promesas. La historia del Antiguo Testamento y lo que estamos viviendo, profetizado.
En el Antiguo Testamento Dios nos habló a través de los profetas, a través de los padres y profetas. En este tiempo Dios nos está hablando a través de su Hijo, del Señor Jesucristo. Vemos cómo en este tiempo nosotros tenemos en la palabra de Dios los acontecimientos venideros. Vemos cómo todo se ha cumplido, cómo vino el Hijo y ahora cómo vino Él a sufrir el castigo para que nosotros podamos salir del pecado, para que nosotros podamos recibir esa gloria futura para los seres humanos y que aún, amigo e invitado, estás a tiempo de recibirla. Pero no puedo terminar esta meditación sin decir o sin mostrar bíblicamente a dónde van los que resisten al Señor, a dónde van los que no quieren caminar con el Señor. Lo vemos allí nuevamente en Isaías, en el capítulo 66. Finalizando en el capítulo 66 de Isaías, les dejo esa maravilla que tiene el libro de Isaías, que coincide con la palabra de Dios porque tiene 66 capítulos. Pero aquí encuentro otra coincidencia. Isaías termina también el libro hablando del destino final del impío y del destino final de quien camina con el Señor Jesucristo. Aquí dice Isaías en el 66:24, cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y será horror de toda la humanidad. Lo escribió Isaías, lo profetizó Isaías. Bueno, vamos a mirarlo también en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, y lo podemos ver allí en el libro Marcos 9:48, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Este es el castigo eterno que tiene al ser humano que no reconoce al Señor Jesucristo como Señor de sus vidas. Este es el sitio, así como el hombre temeroso de Dios, el hombre que obedece a Dios, el que le recibió en la vida, el que reconoce que necesita al Señor Jesucristo, el que reconoce que es pecador. Eso lo hace humilde ante los ojos de Dios. Y Él es el que heredará la tierra, como dice Mateo 5:5. Pues los humildes heredarán la tierra. Y humilde no es otra cosa que aquel ser humano que no se basa en su orgullo y en su moral para buscar a Dios, sino que reconoce que Dios le dejó una moral, reconoce que necesita del Señor para que sean perdonados sus pecados, para volver nuevamente al paraíso. De ellos heredarán la tierra que Dios tiene reservada para sus hijos y reservada para el último tiempo. La tierra esperando la redención de los hijos de Dios, la gloria futura para la tierra y para los hombres. Apocalipsis advierte también en el capítulo 21, 7 y 8 dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Por qué utiliza aquí Juan la palabra el vencedor? Porque empezamos la enseñanza de hoy diciendo que animémonos con esta bendita esperanza, porque esa bendita esperanza traducida en la fe que tenemos en el Dios poderoso, en el Dios que nos prometió que se iba a preparar moradas eternas para nosotros, por esa fe nos mantenemos firmes y caminamos, y no importa este tiempo, este sufrimiento que tenemos versus la gloria que Dios nos va a dar. Quien camina por fe como lo caminó Abraham, como lo hizo Noé, quienes caminamos por fe, venceremos y heredaremos estas cosas. Eso es lo que está aquí enfatizando Juan. Pero de una vez nos dice también quiénes no la van a heredar. Pero los cobardes, incrédulos,
abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Isaías habla en el versículo 24, 66 que lo acabamos de leer. Isaías habla de gusano. Isaías habla de fuego, fuego eterno, castigo eterno. Y allí Marcos en el 9:48 también habla acerca de que el gusano no muere. En las afueras de Jerusalén había un basurero en el valle llamado Hinón. Allí los reyes en la antigüedad adoraban los ídolos. Allí en ese basurero hacían sacrificios humanos para dedicárselo a sus dioses. Después de pasado el tiempo, este mismo sitio se utiliza para quemar basura. Entonces, allí Marcos, utilizando el ejemplo de algo evidente en la época que podían verlo, aquí en Bogotá tenemos el botadero de basuras de la ciudad llamado Doña Juana, donde podríamos ver. La diferencia es que allí no hay quemas, sino están enterrando las basuras, pero allí, al lado de Jerusalén, en el valle de Hinón, allí permanentemente había candela. Y obviamente donde hay basura, hay restos orgánicos, hay gusanos y hay candela todo el tiempo. Esta es la figura que utiliza Marcos para describirnos lo que es el infierno. Y es la figura que empata con Isaías al decirnos la descripción de ese infierno. Ese fuego eterno, esos gusanos que no mueren y por supuesto ese mal olor para toda la eternidad. Ya vimos, para el hombre que recibe al Señor Jesucristo, humildemente reconoce que le necesita, que está preparando el arca, porque afuera va a haber un diluvio, y hoy está preparando su corazón, porque su fe ya no va a estar depositada en la tierra, no va a estar depositada en nada material, porque todo, cielos y tierra pasarán y serán quemados por fuego, donde Dios destruirá toda carne que no le reconoció. Y vemos en Apocalipsis aquí ya el gran trono blanco, cómo van a ser juzgados ya para llevados a este lago de fuego, a este basurero, a este Hinón, donde por toda una eternidad habrá fuego y el gusano no deja de comer y no muere. En el juicio, ya ante el trono blanco, dice la palabra de Dios, en Apocalipsis 20, versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hoy, amigo e invitado, es el momento de quedar inscrito en el libro de la vida de Dios. Es la nueva oportunidad, la misericordia de Dios nuevamente llamándote a que recibas al Señor Jesucristo en tu vida. Es el momento para que entres y con tu ejemplo y con este paso decisivo, el más importante de tu vida, lleves también por extensión, ejemplo y amor a tu familia. Súbala al arca, llévela a los brazos de Cristo para ir a la Jerusalén celestial. El Señor Jesucristo hoy nuevamente toca la puerta, obviamente nuevamente pide que le abran la puerta para que Él entre. Él no quiere que ninguno se pierda, porque el Dios Padre nos amó de tal manera la humanidad que envió a su Hijo
para que todo aquel que le reciba no se pierda y tenga vida eterna. Y el versículo empieza diciendo, de tal manera amó Dios a la humanidad, a todos. Hoy es el tiempo de tu salvación. Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú confiesas con tu boca al Señor Jesucristo por Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Esa es la gracia que Dios nos trajo a través del Señor Jesucristo. Y esa es la que nos lleva a tener hoy la bendita esperanza de que vamos a tener una gloria futura para el hombre y por supuesto para la tierra. Estás invitado hoy. Apocalipsis capítulo 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Aquí el Espíritu Santo te está convenciendo de justicia, pecado y juicio. Aquí nosotros, la iglesia, los que caminamos con Cristo, te estamos diciendo, ven. El Señor Jesucristo murió con los brazos abiertos, esperando que más vengan, más seres humanos al genuino arrepentimiento. Dios aún no ha destruido este sistema, este planeta, el universo. Aún no ha venido el Señor Jesucristo por su iglesia, por la misericordia, queriendo que otros lleguen. Y hoy es la oportunidad tuya. Recibe el regalo de la salvación. Hay sed en el mundo hoy. Hoy, más que nunca, necesitamos de esta agua bendita. Hoy más que nunca necesitas el agua de vida para tu vida que es Cristo, para que nunca más vuelvas a tener sed. Hermanos, allí donde están, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar por las personas que hoy reciben el regalo de la salvación. Amigo e invitado, cierra los ojos y te guío en una pequeña oración y recibe el regalo de la salvación. Hoy es el día de tu salvación. ¿Qué te asegura que mañana amanecerás vivo? Tienes la oportunidad mientras vivas. Por eso la palabra dice que si confiesas con tu boca, lo podemos hacer estando vivos. Ya muertos no podemos hacer absolutamente nada, ni nadie podrá hacer nada por nosotros. Cerremos los ojos, repita conmigo, amigo e invitado. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Te invito a entrar a mi vida para que perdones mis pecados. Estoy cansado de esta vida insegura. Estoy cansado de acabar con la creación que tú hiciste de mí. Te invito a entrar a mi vida para que me vuelvas a llevar al diseño original para el que tú me creaste, a imagen y semejanza tuya. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que al tercer día resucitaste. Y por fe recibo la ciudadanía celestial que tú das a quienes creen en ti. Gracias, Padre, por el regalo de la salvación. Gracias, Padre, por entregar a su Hijo, Dios Todopoderoso, para morir en la cruz por mí. Hoy quiero seguir a ese Dios vivo, al Señor Jesucristo, y quiero pasar una eternidad con Él. Amén. Solo el Señor sabe si tú lo hiciste de corazón para Él. Y hoy has recibido el regalo de la salvación. Hoy sepas que este tiempo, este sufrimiento que podamos pasar aquí en la tierra no es comparable con la gloria futura que tiene Dios Padre reservada para el hombre y para la tierra. Hoy nos animamos con eso
y damos honra y gloria a Dios por su bendita misericordia, porque hoy es más que ayer y menos que mañana. Bendiciones.